La cabina del tráiler de Elías era su universo móvil, un santuario ruidoso donde el ronroneo constante del motor diésel competía con el parloteo de voces lejanas que se colaban a través de las ondas de radio. Elías, un hombre corpulento con manos curtidas por años aferrándose al volante y una barba incipiente salpicada de canas prematuras, era un habitante de la carretera, un nómada moderno cuya vida se medía en kilómetros recorridos y estaciones de servicio desoladas. La soledad era su compañera más fiel, un silencio pesado solo interrumpido por la cacofonía fugaz de las transmisiones radiales nocturnas. A esas horas tardías, cuando la mayoría de los mortales dormían bajo techos seguros, Elías sintonizaba emisoras lejanas, buscando una voz humana que lo acompañara en la monótona danza de las luces delanteras sobre el asfalto oscuro. A menudo, en lugar de música o locutores, encontraba la estática, un siseo blanco que parecía susurrar secretos incomprensibles. Pero a veces, entre el ruido, emergían fragmentos de conversaciones, ecos débiles de otras vidas, palabras sueltas, risas ahogadas, incluso lo que parecían ser súplicas distorsionadas. Elías nunca lograba discernir un significado claro, pero esas voces fantasmales en la oscuridad se habían convertido en una peculiar banda sonora de sus noches, una manifestación tangible de la vastedad y el misterio del mundo que se extendía más allá de los confines iluminados de su cabina. Una noche particularmente fría y con una llovizna persistente azotando el parabrisas, Elías escuchó una historia diferente entre la estática. No era una voz clara, sino un murmullo distorsionado, como si alguien hablara a través de una interferencia densa. Sin embargo, algunas frases se hicieron inteligibles. Tramo maldito, autofantasma, te persigue hasta el final. Elías frunció el ceño, intentando descifrar el origen de aquella transmisión. Cambió de frecuencia, pero la voz se desvaneció, dejando tras de sí solo el silbido familiar. Lo descartó como una interferencia extraña, una de tantas anomalías que pueblan las ondas de radio. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Al día siguiente, en una parada para repostar en un polvoriento rincón de Nevada, escuchó a otros camioneros hablar del Autopista Cero. Al principio lo tomaron a broma, riendo y exagerando los detalles. Hablaban de un tramo de carretera desolado, olvidado por el progreso, donde algunos conductores juraban haber visto un sedán antiguo, destartalado, con un solo ocupante, un hombre con el rostro ensangrentado al volante. La leyenda decía que el auto fantasma aparecía de la nada y perseguía a los viajeros solitarios, acosándolos hasta que perdían el control y sufrían un accidente. Algunos decían que era el espíritu de un conductor fallecido en ese tramo, buscando venganza. Otros lo atribuían al cansancio y la sugestión de largas horas al volante. Elías escuchó en silencio, recordando la extraña transmisión radial de la noche anterior. La leyenda, antes un cuento de carretera sin importancia, comenzaba a adquirir una inquietante resonancia. Varias semanas después, Elías se encontraba atravesando un tramo particularmente aislado de una carretera interestatal en algún lugar de Arizona. La noche era densa, la luna se escondía tras un manto de nubes grises, y el único faro de luz era el haz amarillento de sus propios faros, cortando la negrura como un cuchillo. Llevaba horas conduciendo. El cansancio comenzaba a hacer mella a pesar de las dosis de café rancio que había ingerido en las últimas paradas. La monotonía del asfalto interminable y el zumbido hipnótico de los neumáticos eran casi una forma de trance. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era un reflejo en el espejo retrovisor, una ilusión creada por las luces de otro vehículo en la distancia. Pero no había otros coches a la vista.
solo la vasta oscuridad que se tragaba cualquier atisbo de luz ajena. Aún así, en el espejo, vislumbró fugazmente dos faros débiles, amarillentos, que parecían acercarse rápidamente. Elías parpadeó, creyendo que sus ojos le estaban jugando una mala pasada por el cansancio. Miró directamente por el parabrisas. Nada. Volvió a mirar el retrovisor. Allí estaba de nuevo, más cerca ahora, la silueta vaga de un automóvil emergiendo de la nada. Una punzada de inquietud recorrió su espalda. No recordaba haber sido adelantado por ningún vehículo en las últimas horas. Además, la forma del coche que se reflejaba en el espejo era extraña, anticuada, con líneas cuadradas que no correspondían a ningún modelo moderno. Aceleró ligeramente intentando alejar la imagen persistente. Miró de nuevo al retrovisor. El coche seguía allí manteniendo una distancia constante, como una sombra pegajosa. Elías sintió un escalofrío recorrerle la nuca. La historia del autofantasma que había escuchado en la gasolinera le vino a la mente con una claridad escalofriante. Descartó la idea como una tontería producto de mentes cansadas y sugestión colectiva. Pero la persistencia de aquella aparición en su espejo, en medio de la nada, comenzaba a erosionar su escepticismo. Decidió ignorarlo, concentrarse en la carretera delante. Pero la imagen en el retrovisor era ineludible, una presencia silenciosa que lo observaba desde la oscuridad. Intentó cambiar el ángulo del espejo, pero el coche fantasma parecía ajustarse manteniéndose siempre a la vista. La inquietud inicial se transformó en una creciente sensación de desasosiego, una punzada fría de miedo primitivo que le heló la sangre. Era posible que la leyenda fuera real. ¿Podría ser él la próxima víctima de la autopista cero? Las noches siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa para Elías. El sedán viejo, con su aura espectral, se convirtió en un invitado no deseado y recurrente en sus viajes. Ya no era una aparición fugaz en la distancia. Ahora el autofantasma se manifestaba con una insistencia aterradora. En los espejos retrovisores, su presencia era innegable. Aparecía súbitamente en la oscuridad, sus faros amarillentos como ojos penetrantes que lo escrutaban desde atrás. A veces se acercaba peligrosamente, pegándose a la defensa de su tráiler para luego desaparecer tan repentinamente como había llegado. Elías aceleraba, frenaba bruscamente, cambiaba de carril, pero el autofantasma siempre se mantenía a una distancia inquietante, como un depredador jugando con su presa. La presencia del sedán también comenzó a manifestarse en la grabación de su dashcam. Revisaba las grabaciones con una mezcla de incredulidad y terror después de cada encuentro. Allí estaba, plasmado en la fría objetividad de la lente digital, el coche antiguo, polvoriento, con sus faros desalineados y una abolladura visible en la puerta del conductor. La imagen era nítida, demasiado real para ser una simple alucinación. Pero lo más perturbador era la figura borrosa al volante, una silueta oscura que parecía inclinada hacia adelante, como si estuviera observándolo con una intensidad palpable. Elías intentó razonar. Quizás era otro camionero con un coche viejo y una extraña afición a seguir a los tráilers. Pero la forma en que el vehículo aparecía y desaparecía, su capacidad para mantener siempre la misma distancia sin importar su velocidad, desafiaba cualquier explicación lógica. Además, había algo intrínsecamente siniestro en su apariencia, una cualidad espectral que lo distinguía de cualquier coche normal que hubiera visto en la carretera. La persecución se intensificó. El autofantasma se volvió más audaz, apareciendo incluso a la luz del día en tramos desolados de la autopista.
Elías comenzaba a sentir los efectos del miedo constante, la tensión tensando sus músculos, el sueño huyendo de él como un animal asustado. Su mente, antes un espacio tranquilo donde los pensamientos fluían pausadamente, ahora estaba inundada de imágenes del sedán oscuro, de los faros amenazantes, de la figura sombría al volante. Una noche, durante una persecución particularmente intensa, el auto fantasma se adelantó a su tráiler y frenó bruscamente en medio de la carretera. Elías, con el corazón latiéndole con fuerza, giró el volante violentamente para evitar la colisión, sintiendo el peso enorme de su vehículo balancearse peligrosamente. Cuando logró controlar el tráiler y miró por el retrovisor, el sedán había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la noche. El incidente lo dejó temblando, la adrenalina corriendo por sus venas y la certeza helada de que aquel auto no era una simple alucinación. Era algo más, algo siniestro y decididamente personal. En una de sus paradas obligatorias, en un área de descanso sombría iluminada por farolas parpadeantes, Elías decidió revisar la grabación de la dashcam del último encuentro con el auto fantasma. Había sido la persecución más agresiva hasta el momento, y necesitaba verla de nuevo, analizar cada detalle en busca de alguna pista, alguna explicación lógica a aquel tormento. Reprodujo el video, observando cómo el sedán oscuro aparecía en el retrovisor, acercándose con una velocidad antinatural. Vio la maniobra brusca, su propio rostro tenso reflejado brevemente en el parabrisas mientras intentaba evitar la colisión. Luego la imagen del auto fantasma adelantándose y frenando, su silueta amenazante bloqueando el camino. Fue mientras pausaba la grabación, intentando obtener una imagen más clara de la placa trasera del sedán, que siempre aparecía borrosa o cubierta de polvo, que notó algo peculiar. Una pequeña abolladura en el parachoques trasero del coche fantasma. No le habría prestado atención si no fuera por un recuerdo fugaz, una imagen de hacía muchos años, cuando su propio coche, un viejo sedán que había tenido antes de dedicarse al transporte de mercancías, había sufrido un golpe similar en un aparcamiento. La duda comenzó a crecer en su mente, una semilla de sospecha que germinaba en la tierra fértil de su creciente paranoia. ¿Podría ser una coincidencia? Probablemente. Había muchos coches viejos en la carretera, muchas abolladuras similares, pero la persistencia del fantasma, la sensación de que lo estaba persiguiendo específicamente a él. Al día siguiente, mientras conducía por una carretera secundaria desolada, divisó a lo lejos un coche abandonado al costado del camino, cubierto de polvo y maleza. Algo en su forma le resultó familiar. Por un impulso inexplicable detuvo el tráiler y se bajó acercándose con cautela al vehículo. A medida que se acercaba, el corazón comenzó a latirle con fuerza en el pecho. Era un sedán antiguo, del mismo modelo y color que el auto fantasma. La pintura estaba descolorida, los neumáticos desinflados, las ventanas cubiertas de suciedad. Pero al acercarse a la parte trasera, allí estaba, una pequeña abolladura en el parachoques, exactamente igual a la que había visto en la grabación de la dashcam. Con manos temblorosas, limpió una sección polvorienta de la placa trasera. Sus ojos se abrieron con incredulidad y terror al leer los números y letras grabados en el metal oxidado. Era su placa, la placa de su viejo sedán, el coche que había vendido hacía más de 20 años. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. El auto fantasma no era simplemente un espíritu vengativo o una alucinación. Estaba conectado con él de alguna manera, una conexión aterradora que trascendía la lógica y la razón. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podía su antiguo coche,
desaparecido hace tanto tiempo, estar persiguiéndolo ahora como un espectro en la autopista. La certeza de que el auto fantasma estaba ligado a su pasado inmediato se convirtió en una obsesión para Elías. Cada noche, cada aparición del sedán espectral reforzaba la inquietante conexión. Ya no era solo miedo lo que sentía, sino una punzante sensación de que estaba lidiando con algo que era intrínsecamente suyo, una parte oscura de su propia historia que lo había alcanzado en la soledad de la carretera. En una de sus rutas habituales, un tramo de carretera poco transitado conocido por sus largas rectas y su paisaje monótono, Elías comenzó a notar algo más. A intervalos irregulares, al costado de la carretera, entre la maleza y los restos de neumáticos reventados, divisaba lo que parecían ser bultos cubiertos con mantas raídas o lonas sucias. Al principio los ignoró, asumiendo que eran restos de basura abandonados. Pero la frecuencia de estos hallazgos, siempre en las proximidades de sus encuentros con el auto fantasma, comenzó a despertar una curiosidad morbosa en su interior. Una tarde, impulsado por una necesidad incontrolable de saber, detuvo el tráiler y se acercó a uno de los bultos. El olor a descomposición era débil pero inconfundible. Con el corazón latiéndole con fuerza, apartó la lona. Lo que vio debajo lo paralizó de horror. Era un cadáver, el cuerpo de un hombre. Y lo más aterrador de todo era que el hombre se parecía a él. La misma complexión corpulenta, la misma barba incipiente salpicada de canas. Incluso los rasgos faciales, aunque distorsionados por la muerte, eran innegablemente similares a los suyos. Vestía ropa de camionero, una camisa a cuadros gastada y pantalones vaqueros descoloridos. Elías retrocedió tambaleándose, con el estómago revuelto. No podía ser una coincidencia. Era como si se hubiera encontrado a sí mismo muerto en la cuneta. Aterrorizado y con la mente dando vueltas, revisó rápidamente otros bultos que había visto en los kilómetros anteriores. Encontró 2 cadáveres más, ambos con las mismas características, variando solo ligeramente en el estado de descomposición. La aterradora verdad comenzó a abrirse paso en su mente. El auto fantasma, su antigua placa, los cadáveres idénticos. Todo apuntaba a una conclusión escalofriante. Él era el fantasma, o al menos lo sería. El hombre ensangrentado al volante del sedán no era un espíritu ajeno, sino una versión futura de sí mismo, atrapada en una repetición macabra de un evento fatídico. Los cadáveres en la cuneta eran otras versiones de él, camioneros que como él ahora se habían enfrentado al auto fantasma y habían perecido. Estaba atrapado en un bucle temporal. La leyenda del autopista cero no era una advertencia, sino una descripción de su propio destino ineludible. El accidente que el fantasma provocaba era su propio final. Un bucle que se reiniciaba una y otra vez, con cada nueva versión de sí mismo destinada a encontrarse con su yo futuro y a sucumbir al terror. La pregunta que lo atormentaba ahora era: ¿cómo romper el ciclo? ¿Cómo escapar de este destino preprogramado? La respuesta cuando llegó fue tan brutal como la revelación inicial. Si su fantasma era él mismo en el futuro y los cadáveres eran pruebas de sus intentos fallidos de escapar, entonces la única forma de romper el ciclo era eliminar la fuente de su tormento, su yo futuro. Para detener la persecución, para dejar de convertirse en el fantasma, debía matar al fantasma primero, debía matar a su propia muerte. La siguiente noche, Elías condujo con una determinación sombría. El miedo seguía presente, pero ahora estaba templado por una resolución fría y desesperada. Sabía que el auto fantasma aparecería, siempre lo hacía, y esta vez él estaría preparado.
No tardó en avistarlo en el retrovisor, los faros amarillentos recortándose contra la oscuridad. El sedán se acercaba con su familiar insistencia espectral. Elías mantuvo la calma, observándolo, esperando el momento oportuno. La carretera comenzó a elevarse, anunciando la proximidad de un antiguo puente de acero que cruzaba un profundo cañón. Elías conocía bien este tramo. Lo había recorrido innumerables veces. Sabía que el puente era estrecho, con apenas espacio para dos vehículos uno al lado del otro, y que los quitamiedos eran bajos y corroídos. Cuando el tráiler comenzó a ascender la rampa del puente, el auto fantasma aceleró, emparejándose a su lado. Elías pudo verlo con más claridad que nunca. El sedán estaba aún más destartalado de lo que recordaba de la dashcam, la pintura desconchada, las ventanas sucias, y al volante la figura sombría se inclinó, revelando por primera vez un rostro. Era él, una versión futura de sí mismo, demacrada, con la mirada fija y los labios apretados en una mueca de dolor y resignación. Había sangre seca alrededor de su frente, como si hubiera sufrido un golpe reciente. Sus ojos se encontraron por un instante, un breve espejo del tiempo quebrado. Elías vio en esa mirada no solo la amenaza, sino también el eco de su propio terror pasado, la desesperación de un hombre atrapado en una pesadilla sin fin. La comprensión lo golpeó con una fuerza brutal. Su yo futuro no lo perseguía por maldad, sino por la desesperación de saber que él también estaba condenado a repetir el ciclo. Era una advertencia, un intento fallido de romper la cadena mostrando su propio destino. Pero Elías ya no podía permitirse ser una víctima. Había visto los cadáveres. Había reconocido su propia placa. Sabía lo que tenía que hacer. En el punto más alto del puente, donde el vacío se abría amenazante a ambos lados, Elías giró el volante bruscamente hacia la derecha, embistiendo el costado del sedán fantasma. El impacto fue violento, un choque de metal retorcido que resonó en la noche. El auto antiguo chirrió y se tambaleó, raspando contra el quitamiedos oxidado. Elías sintió una punzada de dolor, un reconocimiento fugaz de la ironía de intentar destruirse a sí mismo. Pero la visión de los cadáveres en la cuneta, la certeza de su destino si no actuaba, anuló cualquier vacilación. Con una última maniobra desesperada volvió a embestir el sedán, esta vez con más fuerza. El quitamiedos cedió con un gemido de metal y el auto fantasma, con su espectral conductor, se precipitó al vacío, desapareciendo en la oscuridad del cañón con un grito ahogado. Elías detuvo el tráiler al otro lado del puente, el corazón latiéndole con fuerza. Miró por el retrovisor, esperando ver el sedán reaparecer, como siempre lo hacía. Pero esta vez, la carretera detrás de él permaneció vacía. La persecución había terminado. Un alivio agotador lo invadió, pero también una sensación de vacío helado. Había roto el ciclo, pero al hacerlo se había convertido en lo que más temía. Miró sus manos todavía temblorosas. Había matado, aunque fuera a su yo futuro. Mientras se preparaba para continuar su viaje, sintió una punzada aguda en la cabeza, un dolor familiar que había experimentado justo antes de cada encuentro con el fantasma. Miró el espejo retrovisor. Allí estaba, un sedán antiguo, destartalado, con una abolladura en el parachoques trasero. Al volante, un hombre con el rostro ensangrentado lo observaba con una mirada fría y distante. Era él. Elías comprendió entonces el horror final. No había escapado al ciclo, simplemente había avanzado a la siguiente etapa. Su acto desesperado para romper el bucle lo había convertido en el nuevo fantasma de la autopista cero, condenado a perseguir a sus versiones pasadas a través del tiempo, repitiendo el macabro ritual hasta que otra versión de sí mismo intentara, y quizás fallara,
romper la cadena de nuevo. Encendió el motor del tráiler y se adentró en la noche, dejando atrás el puente y el eco del golpe. Ahora, él era la leyenda, él era el auto fantasma, y la autopista seguía extendiéndose interminable hacia un futuro incierto y aterrador.